Muy buenas noches, queridos asistentes, a esta nueva sesión de este diplomado organizado por Gaceta Laboral, lo que es el diplomado Implementación Práctica de las Medidas de Igualdad Salarial entre Varones y Mujeres. Tenemos muy el agrado de contar nuevamente con la participación del doctor Jorge Castillo Guzmán, quien está como ponente el día de hoy, viernes, para la clase del día de hoy, por lo cual también estamos muy agradecidos con todos los asistentes que están ahora mismo conectados en esta plataforma virtual de transmisión en vivo vía nacional e internacional. Estamos muy agradecidos por el tiempo dedicado a participar de estos eventos virtuales organizados por Gaceta Laboral. Recordarles que este es un evento en vivo transmitido vía internet que se realizará en 3 horas desde las 7 hasta las 10 de la noche. Además, ustedes también pueden conectarse y participar sobre toda esta plataforma virtualmente, preguntas por voz o preguntas por escrito si así lo desean. Doctor Jorge Castillo, muy buenas noches. Agradecido de tenerlo hoy como ponente. Muy buenas noches, estimado Samuel. Como siempre, muy agradecido con Gaceta Laboral, contigo por permitirnos toda la logística y la implementación tecnológica que nos permitan llegar a los amigos de Gaceta Laboral, a quien les doy la bienvenida para esta clase de hoy día, viernes 16, nuestra segunda clase sobre discriminación salarial y las medidas de implementación que nos exige la ley 30.709. Estimado Samuel, voy a comenzar. Te pido únicamente que me des el visto bueno respecto del audio y de las diapositivas que se van viendo, que las voy a ir ¿Todo conforme, pasando. doctor Jorge? Perfecto, podemos Sí, comenzar. todo conforme. Perfecto. Muy bien, entonces empezamos. Amigos y amigas de Gaceta Laboral, en esta segunda clase, viernes 16, sobre nuestro diplomado de la implementación de las medidas para el cumplimiento de las obligaciones sobre igualdad salarial o discriminación salarial sobre o a partir de las diferencias sexuales. Habíamos dado los conceptos básicos, la normativa, les explicamos en la clase anterior la estructura de nuestro curso y les había pedido un poquito de paciencia antes de comenzar con las cuestiones plenamente operativas que compartiremos en el dictado, la doctora Elizabeth Ceballos Purizaga y yo. Hoy día retomamos estos conceptos esenciales sin los cuales, si no los tenemos en cuenta, vamos a ser unos meros robots aplicando la norma y la norma no es tan fácil de aplicar, pues es una norma muy, muy compleja, además de nueva, de tal manera que implica que el reto para mí, para la doctora Elizabeth y para ustedes, tener una claridad conceptual muy, muy buena, de tal manera que cuando lleguemos a la parte operativa, plenamente el, la exposición en cuanto a las obligaciones en la parte más, como les decía, aplicativa o las que tienen que ver con las obligaciones en concreto. Muy bien. Para recordar simplemente la última parte de mi exposición, había hecho referencia a que la ley 30.709 se da en el marco de varias normas, de varios preceptos constitucionales, de varios convenios internacionales de la OIT, que estoy seguro ustedes ya han tenido oportunidad de revisar a través del material que Gaceta Laboral nos ha pedido elaborar para ustedes, donde hay un material que está conformado por la parte normativa, normas nacionales, normas internacionales, y luego tenemos los informes legales que servirán de material de consulta para que puedan recordar los puntos más importantes de nuestra exposición.
Además, estoy informado de que estas exposiciones quedan grabadas y que ustedes pueden revisarlas a través de la plataforma del usuario. Y no olvidar que les había mencionado que a propósito he pedido a los señores de Gaceta Laboral no colguemos aún las matrices ni los ejemplos de las matrices desarrolladas para que precisamente nos concentremos en los conceptos que van a guiar luego el llenado de estas matrices. Porque si no, lo sé, a mí me ocurrió también cuando comenzamos a ver las normas y las guías que se habían dado, ya me estaba proyectando. Lo mismo con la doctora Elizabeth nos sucedió que nos preguntábamos por la parte más operativa y se los digo que en términos operativos lo ideal es que vayamos aprendiendo primero a caminar antes de correr. La ley 30.709 plantea la proscripción, es decir, la prohibición de la discriminación salarial por sexo, lo cual les había mencionado que se ubica dentro de principios y conceptos mayores que tienen que ver con el mandato de igualdad de trato, de igualdad ante la ley, de protección de la dignidad, de la discriminación e igualdad de oportunidades en el trabajo y la cautela de derechos fundamentales al interior de la relación de trabajo, en la medida en que el desarrollo de una relación de trabajo que en sí mismo es el desarrollo de un derecho fundamental que es el derecho al trabajo, aun cuando se trate del desarrollo de un derecho, no puede implicar el menoscabo de cualquier otro derecho fundamental, sobre todo cuando se trata de población vulnerable, como puede ser la madre trabajadora, el trabajador menor de edad, etcétera. Pero aquí nos vamos a concentrar en la trabajadora y sobre todo de la trabajadora que gesta. Muy bien. Los principios que informan la igualdad de oportunidades es el reconocimiento de la equidad de género, entendido o entendida la equidad no como la mera igualdad. La igualdad, si es que lo vemos dentro de esta perspectiva valorativa de reconocimiento de iguales derechos, no se trata de una igualdad matemática o de una igualdad aritmética que podría entenderse más bien como un achatamiento y de otorgarnos a todos los mismos derechos. Lo que se busca es que todos estemos en igualdad de oportunidades para alcanzar los derechos. O sea, no se trata de una medida estatista, de una concepción de planeamiento total de la economía, donde se sojuzga o se afecta la iniciativa personal, la iniciativa privada. Recordábamos que nuestra sociedad es una sociedad democrática de derecho y en cuanto a la organización económica, se apunta a una economía social de derecho, a un mercado con participación del Estado en cuanto ente, no tanto promotor, sino ente regulador que determine que en el mercado, en cuanto sistema para asignación de los recursos, recurso trabajo, recurso salario, etcétera, se respeten principios mínimos. Desde esa perspectiva, el reconocimiento de la equidad, entendida, como les venía mencionando, no como una sola igualdad, sino como una igualdad a la cual se le enriquece o se le suma una perspectiva de justicia,
de razón, de proporcionalidad. Ese es el sentido de la equidad. La equidad es una igualdad justificada en principios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad. De tal manera que también resultaría inconstitucional, por ejemplo, pagar lo mismo a quienes rinden o trabajan distinto, porque a eso no apunta la igualdad. La igualdad en cuanto a equidad puede determinar que bajo condiciones distintas de trabajo, por un mayor desarrollo de responsabilidades, capacidades, se pueda pagar distinto. Y eso no es discriminador. Sería discriminador pagar lo mismo a quien rinde más, al que es más responsable, a quien sacrificando sus recursos, su tiempo, o al que pues ha sido dotado por como quieran verlo desde su perspectiva de cosmológica, si es que es la naturaleza o Dios, como quieran verlo ustedes. Yo no voy a hacer o apostar a una posición la cual cada uno tenemos derechos, pero en la medida en que las personas utilicen los recursos por los cuales han sido dotados, como la inteligencia, la responsabilidad, la voluntad, la iniciativa, ¿no?, puedan lograr la asignación de mayores recursos, en este caso el salario. A eso apunta una equidad. Pero recordemos que la equidad no puede ser entendida si no es a partir del principio de igualdad de oportunidades, en los cuales no todos podemos estar en igualdad de condiciones. Entonces es requisito, es papel de un Estado que cautela la democracia, no solo la democracia en términos políticos, sino la democracia social de derecho, es que nos ponga en igualdad de condiciones en el partidor, en nuestra carrera, por utilizar una metáfora, en la carrera para lograr un puesto, en la carrera para encontrar mejores niveles remunerativos, para llegar a sistemas de promoción, de ascenso, de capacitación que nos permitan un mejor nivel remunerativo. Por lo tanto, ese principio de equidad se proyecta a su vez con un término que es el género. Les había mencionado que el género hay que entenderlo en forma ideologizada, donde en términos ideológicos hay quienes lo niegan y en términos ideológicos hay quienes lo ponen pues en la cúspide más alta de no solo de derecho, sino de la interpretación y del análisis de las relaciones sociales. Y la relación laboral es una relación social. No, nosotros estamos utilizando simplemente una categoría del análisis de las ciencias sociales, y el derecho no deja de ser también una ciencia social, ¿no? Les había mencionado que el género dista de ser una mala palabra contra las cuales se ha denostado, ¿no? Cuando se habla de género, se comienza a hablar de no te metas con mi familia, no te metas con mis hijos, que eso va contra los mandatos divinos, contra la religión, que no, amigos y amigas. El género implica simplemente, y estoy seguro que no lo podemos negar, así como no podemos negar que habemos hombres y mujeres en términos físicos, en nuestra anatomía, bueno, el género implica la perspectiva o implica los roles que las personas, el Estado y la sociedad dan a cada sexo. Esa es la perspectiva de género.
el hecho de que el Estado dé un descanso pre y postnatal a las madres gestantes es una perspectiva de género. Cuando se da seguridad y salud en el trabajo para la madre gestante que puede estar afecta a las radiaciones ionizantes, es una perspectiva de género. En términos positivos, recuerdo haberles mencionado que también habían ejemplos más bien negativos, pero que al final nos sirven como ejemplo para poder afirmar que existe el género, que existe la perspectiva de género. Cuando les mencionaba que en algún momento el Estado había establecido una jornada de trabajo inferior a la mujer, antes de la Constitución del 79, era válida la disposición legal, donde la mujer trabajaba como máximo 45 horas y los hombres 48. Eso está inscrito, eso viene en cuanto a ser hombre y mujer. No, es el rol, son las atribuciones que el Estado le da al hombre y la mujer. Cuando la mujer, en las normas, creo que les había mencionado, de la década del 20, les daba como derecho a la mujer el derecho de asiento, el derecho o la prohibición de laborar en horas nocturnas, salvo permiso del esposo, permiso del padre, o cuando no había padre ni esposo, permiso del juez. Eso ahora nos resulta pues inimaginable que una mujer necesite permiso para trabajar después de las 7 de la noche del padre o del juez o del esposo. Pero el Estado daba esas normas. No vamos a discutir si estaban bien o mal. Lo que sí podemos ver en el fondo es que hay una perspectiva del Estado al determinar ciertos roles a la mujer y al hombre. Eso es el género. Inclusive, cuando encontramos ideas, a mi juicio, disparatadas, cuando algún opinólogo o periodista dice que la mujer constitutiva y naturalmente, esquelética y muscularmente está hecha para trabajar mejor en cuclillas o en rodillas, es una perspectiva de género. No podemos estar de acuerdo con esa posición, ciertamente. La pueden discutir los médicos, los antropólogos, los sociólogos, efectivamente. De tal manera que estas personas que tienen esa opinión están expresando una posición de género, porque le están dando un rol particular a el hombre o la mujer. ¿Mm? Entonces, quiero plantear como categoría, no como dogma. El dogma son mandatos que no están sujetos a examen, análisis ni contradicción, porque obedecen a una perspectiva totalmente subjetiva y valedera, personal, como es la religión. Pero el derecho no es una religión. El derecho es una ciencia que plantea preceptos que siempre están en revisión, en cuestionamiento, por eso son una ciencia. El dogma es más bien, y no está mal que así lo sea, el dogma pertenece al terreno de la fe. Pero acá yo no estoy pues como un pastor, como un sacerdote, no, no, lo cual no está mal que alguien lo haga en esa función, pero obedece a otra esfera de la vida humana, totalmente válida. No me crean a mí un ateo que está contra la religión, no, sino que el precepto religioso de la fe satisface y está hecho para otra esfera de la vida humana. No sé si les mencioné que las personas no solo somos trabajadores, somos cabeza de familia, somos miembros de una sociedad, somos miembros de un club,
somos miembros de una fe determinada. Por lo tanto, el hecho de ser trabajador es una de las manifestaciones de la persona humana. Y hay que ver que esa esfera laboral no entre en colisión con las esferas de ser padre, madre, miembro de un partido político, miembro de un club deportivo, miembro de un club social, miembro de una iglesia determinada, practicante de una fe determinada. Digo, idealmente no debería entrar en colisión, pero de hecho lo hace. Por eso es que tenemos luego que a veces tenemos que recurrir ante la interpretación de un juez para determinar cuando hay una colisión de derechos que tienen que ver con distintas esferas de la persona humana. Entonces, asumimos como principio importante en todo nuestro análisis del diplomado, y no como análisis y no como categoría dogmática, porque ustedes en cualquier momento me la podrán cuestionar, y de eso se trata, sino que es una categoría siempre provisional del derecho en cuanto ciencia jurídica. Y la ciencia se vale y se sirve de un método que parte del reconocimiento de la provisionalidad de sus preceptos, en la medida en que siempre podrán ser discutibles, revisados, cambiados, ¿no? Y además de eso, me proyectaría sobre algo mayor, que es una expresión de una sociedad democrática. Muy bien. Entonces, el derecho en esa perspectiva, respecto de la discriminación e igualdad de oportunidades, nos plantea, y de hecho el Estado así lo ha asumido, el reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual o social. Bien, ese es un principio importantísimo en cuanto a personas, en cuanto a empleadores, en cuanto a sociedad. Y su ejemplo práctico está en el día a día, en cada uno de nuestros actos. Hace poco les comento para que vean cómo se puede ejemplificar esto. La hermana mía que trabaja como asistente, como administradora en una empresa privada, había sido la empresa objeto de una inspección de trabajo. Y ella acompañó a la titular de la empresa, ¿no?, a la representante legal, y ella iba como su asesora, digamos, en la medida en que mi hermana se encarga de la administración, contabilidad, etcétera, ¿no? En algún momento, el inspector de trabajo se refirió a ella. Bueno, le dijo, usted a ver, ¿cuáles son las palabras? Pero, a ver, Linda, ¿cuál es tu papel acá? Porque tú no eres representante legal. No, vengo como asesora. A ver, mira, hijita, mira, mi amor, usted estará acá para asesorar, pero me va a dejar hablar a mí y que hable su representante legal. Y mi hermana le dijo, perdóneme, mi nombre es Rosa María Castillo Guzmán y le pediría que se dirija a mí como tal. Yo no soy su amor, su lindura, ¿no? Y le dijo, ¿qué, no te gustan los piropos? No, señor, yo no estoy aquí para que me piropeen. Yo estoy aquí para asesorar a mi empleador. Y el inspector no tuvo mejor idea que sacarla de la sala. Claro, me llamó ella indignada. Le dije, bueno, que concurra eso y luego vamos a plantear una queja. Porque esos son precisamente donde se esconden las posiciones de género, de un género malentendido, en que el hombre pretende, pues, ser y esa expresión del machismo más descarnado, ¿no? De la cosificación
y la visión meramente sexista de la mujer al tratarla de lindura, amor, ricura, hijita. Es una percepción en que la pone en un estado de minusvalía. Obviamente, cuando mi hermana le reclamó con todo derecho, el tipo no le gustó y la sacó de la sala, haciendo un uso eh, abusivo de la discrecionalidad que tiene una autoridad inspectiva. Muy mal, pues, porque si todos nos debemos este derecho y debemos incorporar estas prácticas, no solo porque nos las manda la norma, sino porque es el Estado, el reflejo de una concepción de equidad de género que en el fondo representa uno de los elementos de una sociedad democrática. Es mucho más todavía exigible este comportamiento y cautela de ese derecho a un funcionario público, ¿no? Lo cual es ejemplo de lo que vivimos día a día. Muy bien. Un segundo principio es la prevalencia de los derechos humanos. ¿Cuáles? Los derechos humanos laborales, los derechos humanos que cautelan la propiedad, la integridad de la persona, la dignidad de la persona, todos. Por eso es que decimos la prevalencia de los derechos humanos en su concepción integral, resaltando sobre todo los derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Ese es el hincapié que se hace. Pero no solo vamos a ver esa perspectiva. No se trata de como alguna persona me dijo, doctor, pero no estamos sobrevalorando la posición de la mujer en disminución o en desventaja del hombre. No, le decía yo, simplemente estamos tratando de cumplir con el mandato de igualdad de oportunidades. La persona me retrucaba diciendo, pero ¿por qué considera usted que no tienen igual de oportunidades? Bueno, porque la mujer es innegable que por sus condiciones físicas es la única que puede gestar. Y la gestación implica el cuidado, el apartamiento de la empresa o de la relación laboral por un tiempo considerable. Y esa no la pone en igualdad de oportunidades para competir con mujeres no gestantes o con los varones, que es imposible que gesten, ¿no? Entonces, aquí no se trata de establecer privilegios, que es lo que me pretendía decir el Señor, porque el privilegio es un derecho que se justifica por sí mismo, que no tiene una justificación razonable, objetiva. Cuando cautelamos el derecho y protección, por ejemplo, de un menor de edad, ¿es un privilegio? Cuando le decimos que un menor de edad tiene una jornada de trabajo menor, bueno, se justifica porque es una persona que todavía está en formación física, intelectual, moral y psíquica, está en formación educativa, tiene un menor grado de resistencia a las horas de trabajo. Por lo tanto, esto que estoy mencionando son razones, son preceptos justificables, proporcionales. En cambio, cuando decíamos que anterior a la Constitución del 79, la mujer tenía una jornada inferior, eso sí lo podemos ver desde una perspectiva de ser un solo privilegio, solo un privilegio. Es decir, no ser un derecho sustentado en la razón, la justicia y la proporcionalidad. ¿Hay algo que indique que la mujer deba laborar 3 horas menos que el varón? ¿No? Entonces, en ese entonces era válido porque estaba así en la norma. Pero ya desde la perspectiva de la Constitución moderna, la del 79 y luego del 93, no justifica
esa diferencia. Esa diferencia sí sería el establecimiento de un trato discriminatorio respecto del hombre y respecto de la mujer, no el otorgamiento de un derecho, sino de un privilegio. Recordemos eso siempre. El derecho siempre tiene una justificación en la razón, en la justicia y en los valores generales. Los privilegios no. Normalmente se justifican por percepciones individuales, percepciones que se basan en un prejuicio, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? El respeto a la diversidad, la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica. Hace poco nos acabamos de congratular de que nos hemos podido mostrar como tales, diversos, ante el mundo a través de los Juegos Panamericanos. Y miren qué bien nos resultó, ¿no? Qué bien reconocer que no hay un solo baile. Yo crecí, en mi época se hacía el baile natural, el baile nacional del Perú, la marinera. ¿Por qué? Es una visión sesgada, el no reconocimiento de la diversidad. El Perú tiene 1 y 1000 bailes porque somos 1 y 1000 culturas y sociedades, que es más difícil tener un Estado, nación basada en la diversidad, pero es más fácil proyectarla, como establecía, no quiero equivocar, no recuerdo si era el historiador eh, Teilhard, que planteaba de que los estados nacionales es muy difícil que se establezcan sobre la base de como nos han enseñado a muchos de nosotros, sobre la base de un pasado igual. No, porque en el pasado encontramos más bien desencuentros, ¿no? Encontramos que fuimos conquistados, que fuimos maltratados, que inclusive los incas también conquistaron a las culturas precolombinas. Y si vemos hacia atrás, hay sojuzgamiento, hay violencia, hay no reconocimiento de derechos, hay la proscripción de expresiones culturales, hay la negación de esas expresiones culturales o el discriminar por esas expresiones culturales. La posición era de Teherán es que la cultura, con cargo a verificarlo, me puedo estar confundiendo, no estoy seguro si fue Teherán, que nos decía que el Estado tiene que construirse sobre la base de una perspectiva hacia el futuro de tener objetivos comunes, porque hacia atrás hay, como les decía, más bien desencuentros, violencia, sojuzgamiento. Y si lo hacemos solamente mirando hacia atrás, vamos a estar siempre tocando la llaga. En cambio, no. Partir de reconocer que somos distintos y que esa perspectiva de la distinción, de la diversidad, parte en términos laborales del reconocimiento que hay hombres y mujeres, de que las personas, las empresas y el Estado otorgan a hombres y mujeres distintos roles y atribuciones, que es el género. Sobre esa base es que podemos decir que el respeto de la diversidad es un elemento básico de una sociedad democrática en la cual se inscribe el fenómeno laboral. Por último, el reconocimiento y respeto a los niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o grupos etarios más afectados por la discriminación. Todos debemos estar protegidos por la discriminación, pero con mayor énfasis a aquellos grupos vulnerables. La discriminación como tal como la desarrollamos, estoy seguro que lo vimos hacia
hablando de que la norma, perdónenme, exacto, partido del convenio 111 de la OIT, diciendo que la discriminación en el empleo y la ocupación supone un hecho, un motivo y un resultado. ¿No es cierto? Desde esa perspectiva, de esa definición de discriminación, en cuanto a un hecho diferenciador basado en un motivo prohibido que ocasiona o tiene una consecuencia negativa en la persona o en un grupo de personas, podemos decir que vamos a manejar dos tipos de discriminación. La discriminación directa, entendida como una situación que se produce cuando la normativa o una práctica en una empresa excluye o dan preferencia a una persona o a un grupo de personas sobre la base de un motivo prohibido. El sexo, por ejemplo, ¿no? Es la más evidente y se produce. Samuel, Samuel, se está filtrando una conversación, por favor. Ya. Les decía que la discriminación directa es la más evidente y se produce cuando se realiza una diferenciación sobre la base de un motivo prohibido, como la raza, la religión, el sexo de la persona. Es decir, cuando directamente se plantea la base prohibida. Por ejemplo, decir, para este puesto de contador solamente se admiten personas de sexo masculino. Es una práctica directamente discriminatoria, ¿no? En otros casos, la discriminación no se muestra en forma directa. Está un poco escondida. Es lo que llamamos la discriminación indirecta. Situación que se produce cuando las normas o las prácticas en una sociedad, en un ámbito económico, en una empresa, establecen una medida aparentemente neutra, pero que en su aplicación práctica afecta de manera desproporcionada a los miembros de un grupo o colectivo protegido, generando lo que se conoce un impacto adverso. La norma aparentemente es neutra. Por ejemplo, para decir, los vendedores o los choferes deben tener una talla no menor de 1,70 m. Con ello, va a tener un impacto, y yo diría, oiga, esto no es discriminatorio porque lo estoy planteando para todos, para hombres y mujeres. Pero esta medida aparentemente neutra va a afectar en forma desproporcionada a las mujeres, porque la mujer, y por la constitución física y natural, suele tener menor altura, estatura que el varón. Por lo tanto, cuando vemos la aplicación directa de 100 choferes, de repente todos son hombres o muy pocas mujeres. Es decir, hay un impacto adverso que afecta en forma desproporcionada a los miembros de un colectivo, en este caso a la mujer. Eso en cuanto a una práctica. A veces son normas también. El Estado, por ejemplo, cuando establece incorporar o mínimos de altura para las escuelas de oficiales. Una estatura mínima, por ejemplo, no sé, invento, porque no sé cuánto será, 1,75 m. Ahí estoy haciendo una discriminación no solo a la mujer, sino también a grupos étnicos que suelen tener una estatura menor. Se justifica en que es un mejor soldado y sobre todo un oficial, porque normalmente en los soldados no les piden, solamente en las escuelas de oficiales. No, es una medida
aparentemente neutra, pero que implica una discriminación indirecta por sexo o por origen étnico, que va a afectar en forma desproporcionada a ciertos grupos étnicos. Y lo peor es que esos grupos étnicos en el Perú pueden ser mayoritarios. Entonces es una minoría que discrimina a una mayoría. Estos son ejemplos de lo que puede ser una discriminación indirecta. Se establece o se produce cuando se establece una diferencia de trato basada en motivos aparentemente inofensivos, la altura de las personas en este caso, o neutrales, pero que en su aplicación afecta de manera sumamente desfavorable a los miembros de un grupo especialmente vulnerable. Muchas veces este tipo de discriminación indirecta se plantea en las condiciones de acceso al trabajo, sobre todo cuando se prueban o se solicitan pruebas o condiciones aparentemente neutras o inofensivas que tienen que ver con por ejemplo, la altura, la capacidad física, capacidad de resistencia, que no son requisitos directos para obtener un cargo. Por ejemplo, como chofer me pueden pedir si una visión óptima que tiene que ver con no tener, por ejemplo, tantas medidas de miopía o etcétera, de cualquier otra distorsión en la capacidad de ver, lo cual es enteramente razonable. No podríamos decir, pero con eso estás yendo contra las personas mayores, porque las personas mayores suelen generar a cierta edad ya determinado tipo de discapacidad, como la presbicia, el astigmatismo, la miopía. Bueno, pero en este caso sí está enteramente relacionado con la capacidad, con una capacidad que es imprescindible para la salud del propio trabajador, para la integridad de los equipos, para la integridad de las personas y de los ciudadanos. Entonces siempre hay que tener en cuenta y medir. ¿Toda diferencia es discriminatoria? No, es discriminatoria cuando no tiene un sustento legal o un sustento razonable. Pedir determinado mínimo de miopía a un chofer es razonable, sí. Pedir un mínimo de miopía a un contador o a un abogado, no. Sí, para eso están los lentes, ¿no? Podríamos decir lo mismo para un chofer, pero en el chofer podrá ser más estricto, ¿no? Porque la visión es una de las situaciones determinantes. La capacidad auditiva, la capacidad de reflejos. Y eso es lo que se nos toma cuando solicitamos el brevete o la patente, como le llaman también en otros lugares, a la licencia de conducir. Que muchas veces no funcione porque por esas distorsiones que tienen que ver en nuestra sociedad, como la corrupción, igual consigo un brevete así, no vea pues a 2 palmos. Bueno, eso es producto de ahí no podríamos hablar de discriminación, y es otro problema, que es la corrupción. Muy bien. Tanto la discriminación directa o indirecta la vamos a precisar a lo que nos atañe, que es la discriminación remunerativa. Es una situación que se produce cuando se establecen diferencias salariales o remunerativas basadas en el sexo de la persona y sin criterios objetivos. Insisto, porque siempre van a ver que cuando lleguen las preguntas les diré, no toda diferencia es discriminatoria.
es cuando hay una diferencia salarial o remunerativa sin criterios objetivos. Y de la misma manera, la discriminación remunerativa puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, para establecer cierto nivel de remuneración, pongo una medida que es aparentemente neutra, pero que no es razonable o afecta proporcionalmente mayor al sexo femenino, sin que esa condición sea objetiva y razonable. Las políticas salariales o remunerativas es otro concepto importantísimo. ¿Toda empresa tiene una política salarial o remunerativa? Sí, aun cuando no lo tengamos en un documento. Están en los criterios, a veces no objetivizados, no plasmados en un documento, pero desde que contratamos a una persona y convenimos pagarle 1.000, 1.500, 2.000 o pagarle una base más comisiones, ya estamos estableciendo criterios y directrices para la gestión, fijación o reajuste de los distintos esquemas de remuneración entre los trabajadores, sino que no está objetivizado. Pero todos tenemos una política salarial o remunerativa, tanto para fijar la remuneración como para gestionar los distintos tipos de remuneración, las distintas condiciones de remuneración, para establecer los criterios para variar las remuneraciones. De hecho, lo hacemos, sea en la micro, pequeña o gran empresa, aun cuando no esté en un papel. Lo que nos pide ahora la norma, amigos y amigos, es que estos criterios y directrices que permiten la fijación, la gestión o reajuste de las remuneraciones, los distintos esquemas de remuneración, las bandas salariales, las condiciones para acceder a determinados beneficios deben estar objetivizados y formalizados en un documento que se llamará y se llama la política salarial o remunerativa, que vamos a desarrollar más adelante y veremos cuál es el contenido mínimo que debe tener una política salarial como está establecido en la ley 30.709. Recordemos que además de toda esta explicación para poder entender las obligaciones de la ley 30.709 son tres. Tener una política salarial en cuanto a documento. Segundo, comunicar a todos los trabajadores esas políticas salariales. Y tercero, hacer la valorización de los puestos de trabajo a través de un documento que se denomina Cuadro de Categorías y Funciones, CCF, que es un documento harto complejo, que aquí veremos que nos va a sacar canas verdes, y que tiene varios pasos, y que bueno, este diplomado pretende no solo darles una explicación de cómo obtener el CCF, sino darles las plantillas en cuanto estas plantillas que no son otra cosa que los cuadros de la herramienta Excel de Microsoft para poder llevar a cabo, son matrices que nos permitirán cumplir con tener un CCF. Bien, entonces la política salarial o remunerativa recién la estamos visualizando, la estamos haciendo visible, pero siempre ha habido. Desde que dices te contrato por el mínimo, desde que te contrato por el mínimo más comisiones o comisiones puras, te pago comisiones más bonificaciones, te pago ingresos no remunerativos como valor de pasajes, te daré determinadas asignaciones distintas a las que da la ley. Todo eso es política remunerativa. Lo que está haciendo la ley 30.709 es exigirnos que llevemos a
a la realidad, perdón, no es el término feliz, no es que lleguemos a la realidad, que seamos conscientes de que tenemos estos criterios. Lo que vamos a hacer aquí es darles un orden. Yo que a veces soy muy esquemático, mis amigos me fastidian por eso, pero quizás por mi experiencia de editor. Yo a veces, además de ser abogado, he sido director por casi 20 años de la revista Asesoría Laboral. Entonces, yo soy un abogado que hace o hacía ediciones, libros, revistas. Y un libro, una revista tiene que ser muy ordenada, comenzando desde el título, las divisiones, subdivisiones, el contenido, etc. Este esquema, esta experiencia me sirve ahora para plantearles a ustedes en forma ordenada algo tan complejo y nuevo. Y en particular, nuestra política salarial. Tenemos un documento tan grande como el Reglamento Interno de Trabajo. El reglamento interno puede ir en una microempresa de 50 artículos a el reglamento interno de una mediana empresa de unos 150 artículos hasta la de una gran empresa de gran magnitud, donde tiene distintas áreas de más de 300 artículos, ¿no? Bueno, la política salarial, felizmente, amigos y amigas, no es muy grande. Calculo que pues, podrá ser un documento de 3, máximo 5 páginas. Pero vamos a escribir en forma ordenada esto que en la práctica lo venimos haciendo en cuanto a criterios y directrices para establecer, reajustar las remuneraciones. Les decía que las políticas salariales, la discriminación remunerativa en cuanto a obligaciones, se convierten en obligaciones muy concretas. La primera de ellas es que los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores de la política salarial en el centro de trabajo. No está obligado, no se confundan con que todo trabajador sepa cuánto gana el resto de trabajadores, no. Lo que sí está el empleador obligado, y por lo tanto es un derecho del trabajador, es en saber cuáles son los criterios para establecer la remuneración que gana, cuáles son los criterios para establecer los reajustes o saber las distintas categorías de remuneraciones según tipo de trabajo. Eso estamos obligados a informar. Toda la información numérica en cuanto a valorización y en cuanto a remuneraciones va en otro documento que es el CCF, que es únicamente de conocimiento del Comité de Libertad, el Comité de Igualdad Salarial, que normalmente son nombrados por el empleador dentro de sus cargos directivos. Lo conocerá el de ser dable si han contratado a un tercero, a un abogado, a un consultor o a una empresa consultora para que les haga estos documentos, y obviamente lo conocerá el inspector que les pida el documento correspondiente. Resumiendo, los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores la política salarial del centro de trabajo. No solo contar con la política, sino comunicarla. Se considera una práctica discriminatoria brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que cumplan los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñen las mismas labores. Es la realización del precepto laboral de que debe corresponder igual remuneración por igual trabajo. Esa es una forma de verlo. Pero también sería discriminatorio que dé igual remuneración para trabajo distinto. Entonces, tiene una visión no solo estática, sino dinámica, la obligación de evitar la discriminación. La discriminación implica no dar igual remuneración a aquellos que
tienen las mismas condiciones en el acceso al empleo y desempeñan las mismas labores, y una visión más dinámica que es dar lo mismo a personas que tienen distintos requisitos y desempeñan labores de valor distinto. Muy bien. Con esta visión valorativa de la Ley 30.709, hemos estado desarrollando sobre todo principios y valores y conceptos que están detrás de la Ley 30.709. Ya en este momento estamos en condiciones de comenzar a desmembrar la Ley 30.709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Recordemos que esta ley fue dictada el 27 de diciembre del año 2017 y entró en vigencia el 1 de enero del 2019, que ha sido reglamentada en el 2018, que ha sido objeto de la confección de guías por parte del Ministerio de Trabajo en el 2018 y del 2019, que ha sido objeto a su vez que la SUNAFIL emita protocolos de fiscalización de las obligaciones contenidas en la Ley 30.709 en mayo del 2019 y recientemente el 21 o 22 de julio de este año. La Ley 30.709 viabiliza el cumplimiento del mandato constitucional de no discriminación y del principio de igual remuneración por igual trabajo, que es lo que hemos venido desarrollando en la clase anterior y en la primera hora de hoy. Insisto, viabiliza el cumplimiento del mandato constitucional de no discriminación y el principio de igual remuneración por igual trabajo a partir del establecimiento de las siguientes obligaciones. Primero, la determinación de las categorías, las funciones y las remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo, de tal manera que la predeterminación de los puestos y funciones con una asignación remunerativa específica impediría la discriminación remunerativa. ¿Y por qué lo va a impedir? Porque es previa. Y no se determina por el sexo, sino por valores objetivos y razonables vinculados al puesto o función. Entonces, lo que apuesta la Ley 30.709 es a la predeterminación, a lo previo, de tal manera en que el empleador está obligado a establecer qué puestos hay en su empresa o institución, qué categorías tienen, en qué nivel se ubican, cuáles son las funciones para cada puesto, cuál es la misión de cada puesto, cuál es el valor de ese puesto. Y valor no solo en soles, sino valor relativo en puntos de acuerdo a el mayor esfuerzo, mayor responsabilidad, condiciones e impacto sobre la empresa. De tal manera que voy a pensar como empleador o como asesor de una empresa en cada puesto, pero en forma anónima. Imaginemos que en nuestra categoría o organigrama o cuadro de categorías tenemos siluetas, pero no sabemos si es un hombre o una mujer. De tal manera que vamos a determinar esas categorías, funciones y remuneraciones en forma previa a que esa silueta sea llenado por una persona en concreto. Y esa persona en concreto podrá ser un hombre o una mujer. ¿No es cierto? Pero como lo estoy haciendo en forma predeterminada a que sea ocupado, a que personalice el puesto, cuando lo personalizo es que es Jorge Castillo, es Elizabeth Ceballos quien ocupa, es un hombre o una mujer la que ocupa el puesto. No. La gran apuesta de la norma es la predeterminación, que la determinación de categorías, funciones, remuneraciones, valores, sea
previa a la contratación. De tal manera que evitaré, o será un gran mecanismo para evitar la discriminación por sexo. Porque cuando ya viene la persona en particular a cubrir el puesto mediante un concurso, mediante una convocatoria, mediante un proceso de reclutamiento, yo ya tengo predeterminadas las condiciones, el valor del puesto, la remuneración que se puede pagar por ese puesto, cuáles son los... Y normalmente cuando digo valor no es absoluto, normalmente son márgenes, ¿no? Porque puedo establecer mecanismos para establecer mínimos y máximos topes de carácter razonable, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia, las calificaciones que traigan, etcétera, ¿no? Que si son hechos objetivos, ¿no? Entonces, esta es la parte medular de la ley 30.709. Pensar en que viabiliza el mandato de la Constitución de igual trabajo, perdón, igual remuneración por igual trabajo, sobre la base de qué? De tener en forma previa, en predeterminar los puestos y las funciones y las remuneraciones antes de la contratación. Por ello es que el empleador debe fijar a cada función o categoría establecida en los cuadros mencionados, lo que llamamos el cuadro de categorías y funciones. Y voy a utilizar esta terminología, que va a terminar siendo una especie de jerga técnica muy propia de la ley 30.709. Muchos me preguntan, doctor, pero eso no es el MOF, eso no es el CAP. Sí, pero esos son instituciones o, perdón, mecanismos que se utilizan en el sector público, ¿no? CAP, MOF, ROF, todo eso es parte de la gestión de los recursos humanos en el sector público. Para no confundirnos, porque ya podemos tener aquellos que podemos haber trabajado en el sector público, tenemos ya una idea predeterminada de qué debe tener un MOF o el CAP. Bueno, no. Acá partimos de conceptos distintos. No necesariamente tienen que ser iguales. Por eso es que invito a utilizar esta terminología. Puestos, categorías, niveles, funciones, misión, valores, valorización, perdón, del puesto, un manual de perfil de puestos, más que un CAP y un MOF, o un mix de CAP y MOF, ¿no? Es distinto. Acá tenemos cuadro de categorías y funciones, el CCF, que tiene como primer elemento principal el CCF, el manual de perfiles de puestos, donde vamos a determinar cada puesto, cada puesto lo vamos a definir o va a estar definido por sus funciones y su misión, lo cual nos ayuda a ubicar a cada puesto en una determinada categoría y en determinado nivel. El empleador, insisto, debe fijar a cada función o categoría que se establece en los cuadros mencionados, el CCF, una remuneración y un valor, sin que dicha asignación pueda contener diferencias discriminadoras. En este caso, estaremos hablando de discriminación si se sustentan en el sexo del trabajador. Hay muchas formas de discriminación, pero acá vamos a ver la discriminación salarial por sexo, sino que deben sustentarse en datos objetivos y razonables. ¿Por qué a esta
puesto está en determinada categoría? ¿Por qué este puesto tiene determinado valor y remuneración que es distinto al de este otro puesto? Por un ejercicio de establecer una categorización en forma objetiva y razonable. Una forma de garantizar la igualdad entre varones y mujeres, es decir, de cautelar la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la relación de trabajo, es cautelar o asegurar que los planes de formación profesional y desarrollo de capacidades laborales no contengan criterios diferenciadores discriminatorios. Esto aumenta el dinamismo de las obligaciones. Si el CCF, en cuanto cuadro de categorías y funciones, en su primera parte, manual de perfil de puestos, tiene que ver con un primer momento, un poco más estático, si queremos decir, que es contrato a una persona para que cubra un puesto que está determinadamente categorizado y nivelado y con determinado valor. Con ello evito la discriminación. Pero a su vez, la discriminación no debe darse solamente en el momento de ingreso, de reclutamiento, de contratación, de incorporación del trabajador, sino en el desarrollo de la relación de trabajo, de tal manera que hombres y mujeres puedan participar de igual forma en la formación profesional, en el desarrollo de capacidades, en los cursos de capacitación, en los cursillos que se puedan llevar para lograr determinado puntaje en un ascenso, donde muchas veces hay sentido o contenido discriminador y diferenciador. A veces se busca apostar más por la capacitación al varón que a la mujer. ¿Hay un dato objetivo? No. Si lo digo así, tendría que haber un dato objetivo para distinguir por qué hago una diferencia en el desarrollo de la relación de trabajo, porque el desarrollo de la relación de trabajo en cuanto a planes de capacitación, ascensos, procesos de ascensos, implican el acceso a una mejor remuneración, ¿no es cierto? No hace mucho vi con indignación y en verdad mucha tristeza que pasaban una grabación del proceso de ascenso en la magistratura. Jueces del ya inexistente Consejo Nacional de Magistratura que estaban evaluando a magistrados y magistradas, jueces y juezas que estaban pretendiendo un ascenso. Y en la entrevista, el juez, que supone que es de una mayor categoría, debe ser seguro un juez, un vocal de Corte Superior o de la Corte Suprema, etcétera, planteaba las siguientes preguntas a una magistrada. Le preguntó si sabía cocinar. Esto se realizaba, por si acaso, era en el sur de Lima, en Ica, si no me equivoco. Y le decía, bueno, tú eres, ¿de dónde eres, hijita? Ya un lenguaje que sabemos discriminador. ¿De dónde eres, hijita? Eres chinchana. Entonces debes saber preparar la sopa seca. A ver, dime cómo la preparas. Es una visión totalmente sesgada. La mujer está ahí para ser evaluada como magistrada, no como cocinera. Ahí lo que se traduce es el prejuicio, la visión de este pseudo magistrado al evaluar a la mujer sobre la base y a la jueza sobre la base de que sabía cocinar o no. Y después cuando llegó a ciertas preguntas concretas respecto de, cuando le dice, veo aquí en tu hoja de vida que no has seguido el curso tal. Es que doctor, le responde ella, yo vivo en Chincha y lo hacían en Ica. ¿Y por qué no fuiste? Es que estaba embarazada.
Ah, bueno, pues hijita, pues cada uno se labra su destino decidiendo pues por dónde va.